Después de eso, amigos, le vamos a dar la bienvenida a Mauricio Ríos García, quien nos acompaña desde Bolivia, para que nos ponga al tanto de lo que está sucediendo en su país. Mauricio, buenas tardes, bienvenido. Marta Yolanda, encantado de estar por primera vez en su programa. Un saludo también a Jorge desde Cochabamba, Bolivia. Buenas tardes. Bienvenido, Mauricio. Bueno, Mauricio, cuéntanos, ¿qué está sucediendo en Bolivia? En el primer segmento de Todo a Pulmón yo compartía con los oyentes que ya Evo hoy se declaró el ganador de las elecciones. ¿Nos podrías comentar más sobre este tema y ahondar en la respuesta de los bolivianos que han denunciado fraude y por qué se ha denunciado un fraude en las elecciones del domingo pasado? Adelante, Mauricio. Sí, mira, Marta Yolanda, en primer lugar, he estado escuchando todo el programa. Me ha parecido más que acertada tu visión al respecto sobre lo que está pasando en la región y creo que es sumamente importante que sobre Bolivia, tal vez un poco más adelante en la entrevista, sí toquemos justamente el plano económico, que es sumamente importante, dado que han hecho una comparación de lo que sucede tanto en países como Chile como en Argentina, que son difíciles de justificar, por supuesto, me refiero a las manifestaciones. ¿Qué viene sucediendo de un tiempo a esta parte? El domingo tuvimos elecciones, luego de que hubo un referéndum en el 21 de febrero del 2016 que no favoreció, un resultado que no favoreció al oficialismo o a Evo Morales, y a pesar de eso se celebraron elecciones este domingo pasado con un binomio que constitucionalmente tenía impedido presentarse siquiera a las nuevas elecciones. Pues no solo eso, sino que hay serias dudas y grandes sospechas de que ha habido un gran fraude, no solamente un fraude relativamente común que puede darse en algunas elecciones, sino un fraude de magnitud realmente considerable, por todo lo que se ha visto y no necesariamente por lo que se ha ido denunciando. Me refiero por lo que se ha visto de manera sistemática en redes sociales, las denuncias que han hecho los ciudadanos y no necesariamente la OEA, que debo decir al mismo tiempo que a pesar de que se ha estado portando bien, de un tiempo a esta parte, insisto, del domingo, tal vez hasta el día de ayer o antes de ayer, pues la OEA no se ha portado muy bien con Bolivia, en particular en la persona de Almagro, que si bien tiene un comportamiento aceptable respecto de casos como los de Nicaragua en materia de fraude electoral, violaciones de derechos humanos, etcétera, con Bolivia, pues ha terminado simplemente cediendo eh, a las intenciones que tiene este gobierno de mantenerse en el poder, yendo contra la misma constitución que aprobó, que mandó a redactar y que aprobó hace no mucho tiempo atrás. Y pues bueno, la gente ha estado saliendo en manifestaciones en todo el país. Ahora mismo estamos celebrando, yo estoy en casa, en Cochabamba, celebrando un paro nacional cívico indefinido, a la vez que tenemos una visita de los cocaleros, deben ser alrededor de 30.000, los que están ahora mismo proclamando a Evo Morales en la plaza principal de Cochabamba, y pues simplemente celebrando una victoria con, insisto en decir, serias, pero muy serias sospechas de fraude y de un fraude descomunal. Y es lo que está sucediendo ahora. ¿Qué puede suceder un poco más adelante? No lo sé, porque estas cosas van agravándose y las noticias negativas se van acumulando con cada hora que pasa. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Mauricio, tienes toda la razón, tenemos que hacer esa comparación de cosas que no se explican, como qué bueno que escuchaste mi reflexión en el primer segmento acerca de Chile, ¿no? Y todas estas teorías que están circulando acerca del posible involucramiento, y digo posible involucramiento porque no tengo todavía suficiente evidencia para decir que así es, tanto de la narcodictadura venezolana de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro con el apoyo de los cubanos. Pero hay cosas que no se entienden, aunque yo sí tengo una explicación que pienso que tiene que ver con la educación estatal, la educación dejada en manos de los gobernantes, que al final lo que les interesa a los gobernantes es el ejercicio del poder y no enseñar a la gente a pensar y sobre todo a pensar por sí mismos y son fácilmente manipulables. Pero bueno, a lo mejor más adelante conversamos de eso. Pero el punto sí es interesante hacer esa comparación para que vayamos entendiendo mejor lo que está sucediendo. Ahora,
En Bolivia nos dices que han declarado un paro indefinido. Sin embargo, tú y yo sabemos que un paro indefinido no puede existir. En algún momento van a tener que empezar nuevamente a producir y porque si no, ¿qué? Si paras, va a llegar un momento en que ya no vas a poder sobrevivir. Entonces, esta es una cuestión de ver quiénes aguantan más. Si Evo Morales, que no quiere dejar el poder y no quiere optar a la decisión, que sería la decisión salomónica, que es la que han propuesto los observadores de la OEA, de que se permita una segunda vuelta y se lleve a cabo el balotaje en Bolivia, que era de esperar que Evo no lo aceptara. Entonces, ¿qué otras opciones tienen ante esta, como bien lo ha señalado, esta contradictoria forma de actuar en lo que respecta a Bolivia de Almagro, que se ha enfrentado muy valientemente a Nicolás Maduro y a la narcodictadura venezolana? Algo que no tiene explicación, a lo mejor ahora despierta de ese sueño Almagro y empieza a actuar con la misma valentía que lo ha hecho en el caso de Venezuela, pero ¿hasta cuándo consideran ustedes que pueden aguantar en este paro y con qué otras opciones cuentan para que se convoque a esa segunda vuelta? Porque al final eso es lo que están pidiendo, entiendo, la mayoría de los bolivianos, que se convoque a la segunda vuelta en las elecciones, ¿correcto? Bueno, hay varios puntos que es importante destacar entre los que has mencionado. ¿Hasta dónde pueden llegar los paros cívicos y las huelgas generales, etcétera? Pues no lo sé. Justamente esa es una gran pregunta. Es como decir, yo voy a la huelga de hambre en manifestación hasta las últimas consecuencias. Y pues ese es un flaco favor contra las personas contra las que uno organiza estas huelgas de hambre, porque lo único que pueden hacer los regímenes de este tipo es simplemente esperar a que uno le dé todavía más apetito, que le falle el estómago, llegue al hospital, etcétera, y pues a uno lo saca de carrera política y automáticamente deja de ser un rival no necesariamente válido, pero sí práctico. Y eso es lo que sucede. Lo que está haciendo ahora, me imagino, el gobierno es jugar a cansar a la población, a que se cansen, a que sea necesario buscar aprovisionarse de nuevo de alimentos, etcétera. Esto solamente tiene apenas 3 días. Entonces, el problema está en que es justamente la incertidumbre a la que puede llevar. Eh, y la verdad, al mismo tiempo, es que yo he visto a este gobierno incurrir en una... Hemos tenido escenarios similares mucho antes, que han sido incluso mucho más peligrosos, y al gobierno le ha ido bien, sigue en el poder. Vamos, sin ir mucho más lejos, tendría que volver y revisar la historia a solamente al año 2008-2009 en la aprobación de la nueva constitución que ahora mismo están violando. Era la aprobación de una constitución elaborada por el gobierno, mandada a redactar por ellos, y que estuvieron dispuestos a aprobarla a mano alzada, simplemente con simple mayoría, y en unos recintos fuera de la capital del país, fuera de Sucre, Chuquisaca, y la aprobaron en un regimiento militar, acordonado por militares, en la ciudad de Oruro. Tan sencillo como eso, no fue discutida ni nada, y además la Asamblea Constituyente se celebró por más de un año y no se conoció un texto, y de la nada aparece un texto completo, se lo discute entre gallos y medianoche y se lo aprueba a mano alzada. Y todo eso, por supuesto, causó muchísimas revueltas y muchos problemas alrededor del país, y me atrevería a decir que todavía más graves que los que estamos viendo ahora mismo. Y como digo, ha habido unos escenarios tan similares, incluso más peligrosos que el de ahora, en los que el gobierno ha salido victorioso. No dudo, bueno, tendría que dudarlo, pero no soy muy optimista respecto a cómo pueda terminar todo esto. Yo, honestamente, a pesar de que apoyo todos los paros, no soy optimista, y yo creo que el gobierno va a seguir en el poder porque además no opera solo, o al menos esas son mis sospechas al mismo tiempo. Tiene apoyo internacional y pues va a aprovechar todo lo posible ese hecho para poder mantenerse en el poder.
George. Con apoyo internacional, ¿a qué específicamente te referís, Mauricio? Bueno, es algo que yo no puedo denunciar porque si pudiera, bueno, no puedo asegurar porque si pudiera asegurarlo tendría que denunciarlo, pero me estoy refiriendo concretamente a la reunión del Foro de Sao Paulo en Puebla y a las declaraciones de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro, de Rafael Correa respecto de la famosa brisita bolivariana que eventualmente y muy pronto se terminará convirtiendo en una gran tormenta en la región. Y vamos, muchas cosas coinciden casualmente, como las revueltas en el Ecuador o en Chile ahora, o la ayuda que está recibiendo ahora mismo el gobierno en términos de logística y manejo de discurso, etcétera, ahora mismo en Bolivia con el problema de las elecciones. Y esperemos a ver qué pasa además con las elecciones del Uruguay y Argentina este fin de semana, el domingo concretamente. Pues me refiero concretamente a esto. Y si no, casos demostrados como incluso los de Soros, George Soros, que financia grupos de ideología de género y demás, etcétera, pero alrededor del mundo, ya ni siquiera en la región. Hay muchos libros que se han escrito aquí, incluso en materia de denuncia también, con una línea de denuncia y manifestación que apuntan directamente a Soros como un gran socio también del régimen aquí. No lo sé, yo no puedo asegurarlo, pero eso es lo que sucede. Al menos es una sospecha más que justificable. Mauricio, ¿cuál es la situación económica de los bolivianos? ¿Cuáles son las condiciones que imperan hoy en tu país? Mira, esa es una excelente pregunta, justamente por lo que mencionaba más temprano, y tú al mismo tiempo en la introducción de tu programa, ¿por qué? Porque se cree mucho que así como en Chile las manifestaciones podrían ser a raíz de las enormes desigualdades que podría haber en el país por haber aplicado un modelo supuestamente neoliberal, etcétera, pues no son mucho más desiguales que en Bolivia, por ejemplo. Sin embargo, como tú muy bien decías, la calidad de vida que hay en Chile es incomparable al resto de la región. Es definitivamente el mejor país con calidad de vida en toda la región, incluso ha entrado a formar parte de la OCDE, etcétera. Es decir, estaba empezando a convertirse realmente en un país casi de primer mundo. Pero lo que sucede en Bolivia, paradójicamente, es que, y al mismo tiempo que mencionaba que hemos tenido escenarios similares antes, y la gente de una u otra forma se ha terminado acomodando, es porque la economía iba realmente bien. Había realmente estabilidad, a pesar que yo siempre he dicho que la estabilidad era muy cara, que nadie se imaginaba cuánto nos estaba costando aquella estabilidad realmente. Pues de un tiempo a esta parte la economía ya no es lo que parece. Se han escrito artículos, incluso yo recuerdo hace no mucho tiempo un artículo en Noah Smith, redactado en el New York Times, hablando muy bien del régimen, sobre todo de la economía, aunque decía de Evo Morales que era el líder socialista más exitoso del mundo y que los únicos problemas que realmente tenía eran de orden macroeconómico que no ameritaban mayor revisión tampoco. Pero la verdad es que tenemos un déficit fiscal de alrededor del 8% acumulado por sexto año consecutivo. Tenemos un tipo de cambio fijo con el que en todo caso yo estoy de acuerdo, lo podemos discutir un poco más adelante. Desde el 2011 tenemos una caída de reservas hasta menos de la mitad de las que teníamos máximo alrededor del 2013. Tenemos menos de 7.000 probablemente ya en reservas. Y el año 2013 aproximadamente teníamos alrededor de 15.000 millones de reservas. Entonces, estamos perdiendo mucho. Y el sector que hasta hace un tiempo solía ser el más fuerte, sobre todo por las exportaciones que teníamos a países como Argentina y Brasil, están cayendo más en volumen que en precio. Así que esta idea de que la economía de Bolivia entró en desaceleración solamente porque los precios internacionales de los commodities empezaron a caer, tiene mucho de mito. Pues yo digo que el propio modelo ha venido derrumbándose y que el hecho que hayan caído los precios de los commodities es solamente un factor agravante. Muy importante, sí, pero solamente un factor agravante, más no la causa de los problemas económicos serios y que se verá muy pronto en el país, fruto de un mal modelo que se ha establecido aquí, que no es distinto del que se estableció con los Kirchner en Argentina, no es distinto del que se estableció en Venezuela o en Ecuador con Rafael Correa, etcétera. Vamos, es eso lo que está sucediendo ahora. El modelo está colapsando y todo coincide con el descontento popular, además, respecto de la democracia, que se la están robando. Entonces,
Por eso decía en un principio que no soy optimista respecto a qué es lo que nos depara el futuro, ya incluso de muy corto plazo. Bueno, entonces nos queda claro que es falso que la economía de los bolivianos sea una economía boyante y que ustedes estén saliendo de la pobreza. Sin embargo, Mauricio, hay una pregunta que, que vengo haciendo desde hace un par de días y es que con todo y lo que me estás diciendo y que sin duda yo no tengo toda la evidencia, pero sí considero que la información que hay apunta a que hubo ese fraude. Sin embargo, a pesar de todo esto, sí hay una importante parte de los bolivianos que votaron por Evo Morales, independientemente que no son la mayoría y que no justifican que él venga y se autoproclame, porque básicamente eso hemos visto hoy, que se autoproclame presidente y que diga simplemente aquí yo tengo el poder, yo tengo el uso de la fuerza y yo me voy a quedar, le gusta a quien le guste y ustedes si quieren muéranse de hambre hasta donde aguanten con su paro, pero nadie me mueve de acá. Pero, ¿por qué hay todavía bolivianos y, y es un importante grupo de bolivianos, aunque no sean la mayoría, que apoya a Evo Morales y vota por él? Pues sí, exactamente, tienes toda la razón. Yo creo que la palabra clave en tu pregunta está en el todavía, todavía los apoyan. Yo digo porque a pesar de todo, sí, es verdad, y lo debo reconocer, vamos, nobleza obliga, es que la economía todavía es estable, pero yo digo es estable y pende de un hilo en todo caso. Yo he venido anunciando esto desde hace mucho tiempo, no tratando de predecir una crisis en tiempo y materia, pero sí en términos de causa y efecto. Y si tuviera que dar alguna fecha al respecto de cuándo podría ser el momento en que la economía finalmente termine de convencer a los bolivianos que todavía apoyan este régimen para que hagan exactamente lo contrario, pues no sería mucho tiempo más adelante. Yo espero una devaluación cambiaria relativamente pronto, aunque también debo decir que existe la posibilidad de que hagan como los últimos años de Cristina Kirchner al gobierno, que devalúen y no se lo digan absolutamente a nadie, y que empiecen a haber tipo de cambio paralelo, dobles bandas cambiarias al estilo Venezuela, etcétera. Con lo que ha pasado el domingo hasta el día de hoy, pues ahora sí que en Bolivia es todo posible. Pues lo que yo digo es, si la democracia no termina derrumbando al régimen, vamos, no estoy hablando de conspiración alguna, pues será la economía y yo creo que será relativamente pronto. Algo importante a observar en todo caso en los próximos meses son las elecciones regionales y municipales que se darían alrededor del mes de marzo de 2020. ¿Qué podría pasar con la economía hasta entonces? Es mucho tiempo y veremos si siquiera se celebran estas mismas elecciones, porque aquellos alcaldes y gobernadores que se hagan elegir para entonces, pues ni siquiera tendrán presupuesto, porque una de las cosas que ha hecho el régimen ha sido echar mano para financiar su gasto desbocado, que es de alrededor del 40-45% del Producto Interno Bruto, ha sido de las cuentas de las gobernaciones y municipalidades. Entonces no tendrían presupuesto siquiera con el cual trabajar. Entonces la situación se agrava, como digo, en términos democráticos con cada hora que pasa y en términos económicos con cada día que pasa. Así que vamos a ver todavía, esto va a dar mucho que hablar y en términos democráticos tampoco soy muy optimista, lamentablemente. Veamos la economía y a ver si esto se suma y termina convenciendo a los que votan, si no son condicionados, porque ya sea porque trabajan para el aparato público burocrático o son cocaleros que trabajan a consigna, etcétera, pues a ver si no se los termina convenciendo para dejar de apoyar finalmente este régimen. Insisto en decir, lo que tú dices, sí, existe todavía un apoyo popular, aunque el voto por el gobierno no hubiera sido del 46%, pero sí, digamos que del 36% sigue siendo una cantidad de gente muy importante en el país. Eso hay que reconocerlo y es cierto. Insisto en decir, veamos qué pasa con la economía y incluso en el corto plazo. Y
para finalizar, tenemos dos preguntas más. Una la tiene Jorge y la otra te la haré después que Jorge haga la suya. Adelante, George. Bueno, yo te iba a hacer varias, pero Adelante, como ya solo me dejó una Marta Yolanda, No, entonces... George, por favor. Víctimas, ya tenemos Bienvenido, Jorge. suficientes en este mundo. Adelante, George. ¿Cuántas preguntas quieres hacer? Dale. Estaba viendo los resultados que muestra los resultados preliminares que muestra el órgano electoral plurinacional de Bolivia, y según eso ya van el 99.12% de las actas computadas, y todavía todavía hay una pequeña, pero todavía hay una diferencia en cuanto a los votos, la diferencia de votos entre el partido de Evo Morales y la oposición. Todavía están, ¿qué? Así con 9.6 puntos porcentuales de diferencia entre ambos. Y ya es muy poco realmente lo que falta de los resultados, o sea, ya es menos del 1%. Con lo cual yo estadísticamente creería que es muy difícil que se llegue al 10%, pero como ya hemos visto aquí en Guatemala, y presumo que en Bolivia no ha de ser muy distinto, al final te van a decir, pero esos son los resultados preliminares nada más, lo importante es lo que está en las actas, y ahí con las actas te pueden decir cualquier otra cosa. ¿Crees que va a mantenerse este resultado y por tanto obligar a Evo, aunque no quiera, a irse a una segunda vuelta? Mira, Jorge, indistintamente de los resultados, lo que está claro es que se van a mantener el poder, punto. Y en todo caso, quienes tengan las cifras, realmente valdría la pena hacer el ejercicio en todo caso. Valdría la pena preguntarle a Granma o lugares o sitios web como Cuba Debate, etcétera, porque ellos tenían las cifras oficiales mucho antes y habían proclamado a Evo Morales ganador de las elecciones mucho antes que los organismos internacionales o que el propio Tribunal Supremo Electoral aquí en Bolivia. Así que, vamos, depende de muchas cosas, pero no creo en absoluto que los resultados se reviertan. Y mucho menos que por más que por algún motivo los resultados no favorezcan al régimen, pues decidan ceder ante una segunda vuelta o incluso no proclamarse como ya lo han hecho. Vamos, Morales se ha proclamado desde el domingo hasta el día de hoy 3 veces como ganador, así que dudo mucho que las cosas vayan a cambiar por muy poca que sea la diferencia y por muchos que tengan cierto optimismo o crean que es posible un milagro. Y en el hipotético caso de que sí se fueran a una segunda vuelta, ¿hay alguna posibilidad de que se una la oposición para que todos voten en contra de Evo, o se va a mantener la división y de todos modos ganaría así por default? De todas maneras, tu pregunta es muy buena y pertinente porque hoy mismo, entre ayer y hoy en realidad, la oposición, habiendo visto que los comités cívicos fundamentalmente han sido los primeros que se han unido, pues todos los opositores se los ha visto reunidos a todos hoy en una mesa. Hay fotografías al respecto, no hay comunicados oficiales al respecto, pero sí, en ese sentido sí, si hubiera segunda vuelta, no dudes que la victoria sería aplastante, pero como te digo al mismo tiempo, si el mismo régimen termina cediendo, pues en favor de una segunda vuelta, el fraude tendría que ser muchísimo mayor y como decía en un principio, el fraude, de acuerdo a las denuncias y a todo lo que se ha visto, y no necesariamente oficiales, ni resultados de eventuales auditorías, etcétera, es que ha sido descomunal. ¿Cuánto más grande tendría que ser una segunda vuelta? Pues habría que ver. Aquí estamos en un callejón sin salida. Esta es una encrucijada a la que nos ha llevado justamente el mismo régimen y ellos están siguiendo con lo que ya habían anunciado. Veremos qué dice la oposición una vez que esté unida. Y perdón, una última pregunta. Yo soy freak así con los números y me llamó mucho la atención un dato de que la participación, o sea, la gente que fue a votar es el 89.6%. Eso es usual en Bolivia porque es muy alto, por lo menos para nuestros estándares aquí en Guatemala, que si mucho llega al 60%. Sí, la verdad es que sí. Eso no es objeto de cuestionamiento, entre otras cosas porque el voto es obligatorio y en todo caso han hecho que sea obligatorio de manera cada vez más severa. Vamos, uno recibe multas y le es imposible durante 3 meses luego de la votación, si uno no ha votado,
hacer transacciones financieras cómodamente, presentar descargos, pagar impuestos, etcétera. A uno se le complica realmente la existencia. Si uno no cree en estos procesos de elecciones, pues no le queda más que votar. Y eso lo demuestra en todo caso el descontento popular y el voto en forma de manifestación que ha tenido con el candidato Chi, que es un coreano nacionalizado que se ha lanzado a las elecciones y ha terminado siendo la gran sorpresa, cuando todo el mundo pensaba que el tercer lugar lo podía haber ocupado Óscar Ortiz, primer senador por Santa Cruz, que era candidato a la presidencia por demócratas o por el Frente de Bolivia, dijo no. Así que mucha gente está tan molesta que en vez de votar nulo ha terminado votando casi en forma de manifestación en favor de este candidato Chi que menciono. Ya dos preguntas entonces para ir ya terminando esta conversación, Mauricio. La primera, ¿hay posibilidades de enfrentamientos violentos entre miembros de la oposición que se sienten engañados y defraudados y las fuerzas leales a Evo Morales? Sí, esperemos que no, pero ya ha estado sucediendo. Afortunadamente, la policía, bueno, hasta donde se puede decir, ha estado haciendo una buena labor, sobre todo en ciudades como Sucre o Potosí, que ha decidido no reprimir directamente a la gente que estaba manifestándose, a pesar de que han quemado incluso las cortes departamentales electorales. Pero hay lugares particulares como las tres principales ciudades, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, que todavía están veremos. Por ejemplo, ahora mismo en Cochabamba acaban de llegar alrededor de 30.000 cocaleros a la plaza principal de Cochabamba. La última vez que se vio algo así fue en enero, el 11 de enero del 2007, donde hubo 3 muertos luego de un enfrentamiento entre ciudadanos y cocaleros. Entre otras cosas porque los cocaleros, obedecieron a un mandato explícito de primero quemar la prefectura, lo que es hoy la gobernación, en favor y defendiendo a su candidato legítimo, que era Manfred Reyes Villa. No es que esté queriendo defenderlo como político, pero fruto de eso hubo un enfrentamiento muy duro, hubo 3 muertos, y pues la gente simplemente está esperando que este episodio no vuelva a repetirse y toda la gente está esperando en sus casas, tratando de que las manifestaciones sean pacíficas. ¿Qué puede derivarse de eso? Espero que nada y que se vayan todos pacíficamente a sus casas, que hayan llegado los cocaleros a proclamar a su líder y que vuelvan pacíficamente a sus casas, así como vinieron, al Chapare concretamente. Bueno, ya para finalizar, Mauricio, algo que nos haya faltado abordar en esta conversación que tú consideres que es importante compartir con los oyentes de Libertópolis. No, simplemente que estemos atentos sobre la economía, qué es lo que va a suceder ya incluso en el corto plazo, porque la economía de Bolivia no es lo que parece, no es lo que dicen los medios convencionales ni tradicionales al respecto, y pues yo estaría encantado de ponerlos al tanto sobre lo que vaya sucediendo al respecto. Por supuesto, Mauricio, vamos a estar en contacto contigo y esperemos que independientemente de lo que suceda en los próximos días, pues no hayan víctimas mortales como las que han habido en Chile. Cuídate y hasta la próxima. Igualmente, un saludo. Gracias. Bueno, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, pues vamos a hacer un